Bien, para el desarrollo didáctico en videotutoriales vamos a plantear una versión reducida del proyecto. Por una parte vamos a cambiar el S7500 central por un S7200 y lo vamos a comunicar a modo de ejemplo con un analizador de redes de Circutor. Este lo que nos va a hacer es medir la energía inyectada al instituto por uno de los campos de paneles solares, concretamente con los paneles solares que hay ubicados sobre la marquesina solar. Y también lo vamos a comunicar con un S7200 que lo que controla es una pequeña estación meteorológica. Este proyecto reducido, con este proyecto estudiaremos de manera simplificada todos los conceptos presentes en el proyecto que ya se está desarrollando en el instituto. Bien, vamos a configurar las comunicaciones entre un S7200 y un Circutor. Para ello he creado un proyecto con el S7200 con el que voy a trabajar y he creado ya tres bloques que están vacíos y que los vamos a ir configurando en el transcurso de este video tutorial. He creado un FC que lo he llamado comunicaciones Modbus. Aquí vamos a meter las instrucciones con las que nos vamos a comunicar con el Circutor, las instrucciones Modbus. He creado también dos DBs, el DB1 mbconfig Circutor y el DB2 Holding Register Circutor. Le podemos poner evidentemente el nombre que queramos. Yo les he llamado de esta manera. Y están, como digo, están vacíos. Otra cosa que necesito tener a mano es el mapa Modbus del fabricante y claro, y decidir qué variables vamos a leer. Para ello yo tengo aquí la información que me da el fabricante sobre el módulo de comunicaciones, sobre el interface de comunicaciones, y en la página 14 de este documento, de este PDF, tengo ya parte de la información que necesito, parte de la tabla Modbus. Entonces, aquí la tengo. Vale. Entonces vamos a decidir las variables que vamos a leer. A modo de ejemplo, en este video tutorial, pues de momento vamos a leer las tres tensiones, tensión de la fase 1, 2, 3, las tres intensidades y después vamos a capturar también la potencia activa total. Insisto, a modo de ejemplo. Si después necesitamos más variables en el transcurso y en el desarrollo del proyecto, pues ya las cogeremos. De momento con esas nos van a valer. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a configurar los bloques. Vamos a empezar configurando, como digo, los bloques. Vamos a empezar por el mbconfig Circutor. Está vacío y lo que voy a hacer es crear aquí una serie de variables de configuración. De momento simplemente las voy a crear. Cuando nos metamos con la instrucción Modbus le veréis la utilidad. De momento, insisto, solamente voy a configurar aquí y a crear aquí las variables. Primero voy a crear DOM, que me indica me va a indicar que la comunicación se ha efectuado. Esta va a ser del tipo booleano, ya me lo pone por defecto. Bishi la voy a necesitar para controlar, hacer un poco de control de los errores que se me puedan producir. Me va a decir si el bus está lleno o no, de acuerdo, también es booleano. Error me va a indicar si tengo un booleano o no. O sea, perdón, si tengo un booleano o no, si tengo un error o no. Es una variable de tipo booleano. Y la variable status esta va a ser una variable de tipo word. ¿Por qué? Porque si la variable error me indica que tengo un error, la variable status me va a decir qué tipo de error tengo. Entonces esta va a ser una variable de tipo word. ¿De acuerdo? Ahí la tenemos. Y voy a crear otra variable de tipo word que la voy a llamar contaje, por ejemplo. Va a ser una variable también de tipo word, ¿vale? Y ahora, muy importante, necesito una variable que la voy a llamar connect. Connect, que va a contener los parámetros de la conexión. Esta variable va a ser una variable del tipo tcon IPv4. Vale. Ahí la tenemos. Y al crear una variable de este tipo ya se me despliega, como veis, me aparece una flechita, es decir, ya me despliega una serie de campos que yo puedo
configurar y rellenar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, importante, el interface ID, lo tenemos que poner con el valor de 64, ¿vale? El ID, el identificador de la conexión, en este caso, si vemos el esquema que habíamos planteado, el proyecto que vamos a desarrollar, aquí le he puesto un ID de 1. Me va a indicar la comunicación Modbus o la conexión Modbus. Si tengo varias conexiones Modbus, como va a ser el caso, cada conexión va a tener que tener su propio ID. De hecho, fijaos, la comunicación con la marquesina le he dado el ID 1, la comunicación con los elementos de campo, con la estación meteorológica, le he dado el ID 2. Entonces aquí le vamos a dar el ID 1. Me da igual en hexadecimal que ponerlo en decimal, es lo mismo. El tipo de la conexión es 11, es decir, B en hexadecimal, lo podemos dejar tal como está. Y en el establecimiento activo de la comunicación le vamos a dar un true. Y aquí le vamos a poner la dirección con la cual nos vamos a comunicar. ¿Qué dirección? Claro, nos tenemos que fijar qué dirección tiene nuestro circuitor. 192.168.156. Vale, pues entonces venimos aquí y le decimos la 192.168.156. De acuerdo. Y el puerto remoto y local, pues bueno, le ponemos un 502. El puerto Modbus por defecto es el 502, le ponemos un 502, ¿vale? Tanto remoto como local. Ya tendría configurada mi variable connect. Vale. Ahora vamos a ir al holding register circuitor. Insisto, le podemos poner el nombre que queramos, pero como vamos a trabajar con el campo Modbus llamado holding register, pues bueno, pues le he puesto holding register. Y para distinguirlo del elemento con el que vamos a trabajar, pues le he puesto circuitor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué variables vamos a coger de nuestro campo? Hemos dicho la tensión de la fase 1, 2 y 3, las intensidades de la fase 1, 2 y 3 y la potencia activa total. ¿De acuerdo? Entonces, las voy a llamar pues tensión. No, perdón. Tensión 1 y arrastramos. Bueno, no es un booleano. Para ver qué tipo de datos tengo que meter, tengo que colocar aquí, me tengo que fijar en el mapeado Modbus. Fijaos, me dice aquí el fabricante que el tamaño del dato es de 32 bits, es decir, es una doble palabra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la unidad de datos del holding register de Modbus es de una palabra. Después veremos cómo se traduce eso, ¿vale? Entonces, para trabajar con valores positivos y negativos, lo que vamos a hacer es decirle que el tipo de datos va a ser un doble entero, ¿de acuerdo? Que son 32 bits. Y ahora sí, arrastramos. Ahí lo tenemos. Lo mismo para las intensidades. Intensidad 1, por defecto me da doble entero y arrastramos. Ahí está. Y la potencia activa total. Vale, ya lo tenemos. Casi lo tenemos. ¿Qué es este DB? Este DB es donde yo voy a almacenar, donde voy a meter los datos que voy captando vía Modbus. Entonces, tiene que tener una particularidad. Vamos al holding register, nos situamos sobre el botón derecho en propiedades, ¿vale? Y le tenemos que quitar el acceso optimizado al bloque. Me da un mensaje de alerta, le decimos que aceptar y aceptamos. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle que compile para tener las direcciones de offset. Ahora veréis. Ahí las tengo. Que también las voy a necesitar cuando configure acto seguido el bloque de comunicaciones Modbus.
Bien, vamos a configurar el FC que hemos llamado comunicación Modbus. Aquí es donde vamos a insertar las instrucciones con las cuales nos vamos a comunicar con el circuitor vía Modbus. Para ello, lo primero que vamos a insertar es un contador. Ahora veréis para qué. Esto es una forma de trabajar, ¿eh? No es que sea estrictamente necesario para trabajar con Modbus, pero yo lo hago de esta manera. Yo voy a insertar un contador, un CTU. Ahí. Vale, ahí lo tenemos. Vale, y ahora lo voy a hacer de la siguiente manera. Para contar le voy a decir que me cuente, fijaos, con la instrucción que he llamado DON, es decir, cada vez que una instrucción de comunicación Modbus se ejecuta. Donde tengo la variable que he creado, que la hemos llamado DON, en el mb config circuitor DON, ahí la tenemos. Vamos a resetear con el IEC counter, es decir, cuando termine, cuando lleguemos al QU, ¿vale? Ahí, reseteamos el contador. Y el valor seleccionado de contaje va a ser, en este caso, va a ser 2. Ahora veréis por qué. Y el valor de contaje le voy a decir que me lo saque por la variable que ya he creado también en el mb config circuitor y que he llamado contaje. Es un word, ¿de acuerdo? Vale, ya lo tendría. Y ahora vamos a configurar como tal las comunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ir a comunicación, otros, Modbus TCP. Recordad que estamos trabajando con Modbus TCP, no Modbus RTU. Y en este caso, que creo que no lo he dicho todavía, en este caso el 1200 va a ser el cliente, va a actuar como cliente, es decir, va a ser el que va a iniciar la comunicación, el que va a efectuar las peticiones, ¿de acuerdo? Tanto para leer como para escribir. En el caso del circuitor solamente lecturas, ¿de acuerdo? Entonces cogemos esta instrucción, la arrastramos y ahora vamos a ver cómo la vamos a configurar. MB Client, ahí lo tenemos. Ahí está. Lo que vamos a hacer a continuación es proceder a configurarla. Bien, vamos a configurar la instrucción. Lo primero vamos a ver cuándo la vamos a habilitar. Para evitar que esté continuamente cada ciclo de scan ejecutando esta instrucción, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por eso hemos creado este contador. Entonces, cogemos un comparador, en este caso con el igual, y le vamos a decir, cuando la variable contaje, cuando mb config circuitor contaje valga 0, entonces va a habilitar esta instrucción y la va a ejecutar. Y ahora tenemos una serie de parámetros aquí. Bueno, antes de entrar en los de la izquierda vamos a configurar los de la derecha, que es más rápido y directo. El DOM, BC, error y status vamos a asociar las variables que ya hemos creado antes. El mb config circuitor, el DOM, aquí, el BC, mb config circuitor, BC, el error, config circuitor, el error y el mb config circuitor status. DOM se va a conectar, o se va a poner a true cuando se haya efectuado la comunicación. BC me indica que está lleno el buffer de comunicaciones. Error, si se pone a true, me dice si tengo algún tipo de error. ¿Y dónde lo voy a leer? En la variable status. ¿De acuerdo? Vamos con la parte de la izquierda. Aquí no es tan directo. Entonces, normalmente en este tipo de instrucciones, sobre todo si es la primera vez que trabajamos con ellas, tendremos que echar mano de la ayuda. Nos ponemos en la instrucción, le damos al F1 y nos desplegará la ayuda que yo ya tengo aquí. Entonces, el parámetro REQ lo que me dice es que el parámetro se controla por nivel. Así, mientras la entrada esté activada, es decir, a true, la instrucción enviará las peticiones de comunicación. Por lo tanto, por defecto, yo la voy a dejar siempre a true. Podríamos haberle puesto algún tipo de condición, no nos va a hacer falta. La vamos a dejar por defecto a true, ¿de
acuerdo? Acierto. La variable disconnect, pues vamos a ver lo que nos dice. Disconnect, me dice, mediante este parámetro se controla el establecimiento de la conexión y la desconexión con el servidor Modbus. Si vale 0, para establecer la conexión de comunicación con el interlocutor configurado en el parámetro connect. Es decir, si vale 0 se va a establecer la conexión, y si vale 1 me deshace la conexión, ¿de acuerdo? Luego le podría, insisto, como con la variable de antes, le podría haber puesto algún tipo de, si lo hubiera necesitado, algún tipo de condición. No lo necesito, la voy a dejar permanentemente a false, a 0 o a false, ¿de acuerdo? Por lo tanto, disconnect va a ser un false. El modo, fijaos, el modo me dice selección del modo de petición Modbus, lectura, escritura o diagnóstico, o selección directa de una función Modbus. Aquí no me dice mucho, vamos a entrar. Entonces me dice, fijaos, para los valores 0, para el modo, nos fijamos en lo que nos dice la ayuda de la instrucción. El modo 0 siempre es para leer. Concretamente, en la tercera fila vemos que para leer de las direcciones 40.001 a 49.999, que como veremos a continuación va a ser nuestro caso, pues es también evidentemente el modo 0. Luego le vamos a poner el modo, le vamos a poner el 0, porque lo que vamos a hacer, insisto, es leer. Y ahora viene la dirección. La dirección de lectura, la primera dirección, digamos, donde tenemos los datos. Y aquí sí que ya nos tenemos que fijar, que hasta ahora no lo hemos hecho, simplemente hemos hecho referencia a él, pero no hemos tenido que tomar ningún dato del manual que me da el fabricante. Aquí empezamos a tomar los datos del manual que me da el fabricante. Y me tengo que fijar en dónde me dice que introduce los datos para yo cogerlos, digamos, ¿vale? Entonces voy al manual y digo, vale, ¿qué es lo que quiero coger? Lo primero, la tensión de la fase 1. Y me dice que lo está introduciendo en la dirección en hexadecimal 732. Entonces, si pasamos esa dirección a decimal, fijaos, el 732 expresado en decimal es 1842. Pero claro, fijaos la forma en la que me lo está dando. Lo que tengo que hacer en este caso no quiere decir que en todos los mapeados de Modbus sea igual, pero en este caso sí. Lo que estamos haciendo es acceder al holding register. El holding register, como dirección Modbus, empieza en la 40.001. Luego, en este caso, insisto, en esta forma de darnos la información, lo que tengo que hacer es sumarle a este 1842 el 40.001, ¿de acuerdo? Y me va a dar 41.843. Luego, mi dirección de origen aquí va a ser la 41.843. Luego, primera vez que he tenido que utilizar la información del fabricante. Longitud de los datos. Longitud de los datos. Esta, o longitud de los datos Modbus que queremos leer. Fijaos, me vuelvo a fijar en la tabla del fabricante. Me dice qué es lo que quiero, lo primero, qué es lo que quiero leer. 3 tensiones y 3 corrientes. Hemos dicho también la potencia, pero como no van seguidas, ahora veremos, voy a tener que generar otra instrucción Modbus. Es decir, de momento, con esta instrucción Modbus, lo que yo tengo que leer, o lo que yo voy a poder leer, es una serie de datos que vayan seguidos, correlativos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos datos son? 3 y 3, 6. Vale, 6 datos que me da el fabricante, pero ocupan 32 bits, ¿de acuerdo? Ocupan 32 bits. Luego, es decir, esos 32 bits, hemos dicho antes que la unidad de datos, el registro Modbus o la unidad de datos a tomar en el holding register, la longitud de los datos es de palabra. Luego, por cada registro que me va a dar el fabricante, son 2 registros Modbus, es decir, el doble en Modbus que los datos que voy a
que los datos que voy a coger. En definitiva, si son 6 datos los que quiero coger, los 6 datos que van correlativos, 3 tensiones, 3 corrientes, el número de datos de Modbus es el doble, de 12. Es decir, que en esta instrucción le voy a decir una longitud de 12 datos o 12 palabras. ¿De acuerdo? Y ahora aquí, en el MBData PTR, le voy a decir dónde vamos a meter o almacenar los datos que yo he capturado por Modbus. Y estos los vamos a almacenar en el Holding Register Circuitor. Y la nomenclatura para acceder a este DB es la siguiente. Es como un puntero, P, almohadilla, ¿de acuerdo? Y le digo, el número del DB es el DB2. Es el DB2. Punto. Le digo DB X 0.0. ¿Por qué X 0.0? Porque mi offset, es decir, mi primer dato va a empezar en la dirección 0.0. ¿De acuerdo? 0.0. Entonces vuelvo aquí, vuelvo al 0.0. Y ahora le digo, ¿cuál es el formato de los datos? Es un doble entero. Es un doble entero. ¿Y cuántos datos voy a introducir ahí? Voy a introducir 6 datos, ¿de acuerdo? 6 dobles enteros. Es decir, 12 registros Modbus para darme 6 datos de los con el formato que me da el fabricante. ¿De acuerdo? Vale, ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Y finalmente me falta incluirle o implementar los parámetros de la comunicación. Esos los teníamos, si os acordáis, en una variable que habíamos creado para eso, la variable connect del tipo tcon IPv4 en este DB, en el DB config circuitor. Entonces tenemos que venir aquí y le decimos mb config circuitor, la variable connect, y de ahí va a coger los parámetros de la comunicación, ¿de acuerdo? La IP del circuitor, etcétera. Ahí lo tenemos. Ahí estaría. Ahí lo tenemos ya. Vale. Ya estamos capturando parte de las variables que queremos. Vale. Nos falta capturar la potencia. Hemos capturado las tensiones y las intensidades y ahora nos falta la potencia. Nos fijamos en la tabla de Modbus del fabricante. Claro, la potencia no va seguida de las variables que nosotros hemos cogido. Entonces está en la dirección 74C en hexadecimal. Entonces, al no ir seguidas, tenemos que implementar otra instrucción, ¿de acuerdo? Entonces, podemos coger esta, podemos copiar este segmento y pegarlo, ¿de acuerdo? Y pegarlo. Y hacemos los cambios. Para empezar, ¿cuándo vamos a ejecutar esta instrucción? Si esta la hacemos cuando el contaje está en 0, pues esta cuando el contaje esté en 1, ¿de acuerdo? Estos parámetros son los mismos, estos de la derecha son los mismos, sí que me va a cambiar la dirección en la cual yo voy a comenzar a tomar mis datos, porque ya no va a ser la 41.843. ¿Qué dirección va a ser esa? Tengo que ir de nuevo a la tabla que me da el fabricante. Me dice que la potencia activa está en la dirección en hexadecimal 74C. Vale. Esa dirección hexadecimal 74C es la 1868, que se lo tengo que sumar al 40.001 y me da 41.869. Luego, ese 41.869 como dirección de inicio, 41.869 es lo que tengo que tener en esta entrada, ¿de acuerdo? Longitud de los datos. ¿Cuántos datos voy a tomar? Pues en este caso solamente la potencia. Podría tomar más con la misma lectura, pero solamente voy a tomar la potencia. Es un dato, es un registro de los que me da el fabricante, pero como también ocupa 32 bits, para tomar este registro en Modbus tendremos que acceder a dos palabras, Modbus, ¿de acuerdo? Y aquí también tenemos que modificar. Voy a introducir los datos en el holding register, pero ¿dónde?
donde me tengo que fijar en el offset. Antes empezábamos en el 0.0 y eran 6 lecturas. Ahora, en el 24.0, que es el offset para la potencia, para la variable que quiero leer, le voy a decir que me la va a almacenar en este offset, en el 24.0, y va a ser un dato, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí le tendré que decir que es en el 24.0 y va a ser un dato. Y ya tendríamos establecida la comunicación para... ¡Ay! Me está dando error. Sí, el punto. Le quito el punto. Ahí lo tenemos. Ahora, ya está. Ya tendríamos establecida la comunicación para comunicarnos con el circuito. ¿Qué nos faltaría? Que no lo hemos hecho en el main, hacer la llamada. ¿De acuerdo? Ahí lo tendríamos. Y con esto tendríamos establecida ya la comunicación vía Modbus entre el 1200 y el circuitor. Bien, vamos a ver si funciona el programa que acabamos de crear. Para ello, lo primero, evidentemente, se lo transferimos. En mi caso me va a decir que ya está, puesto que ya se lo he transferido. Vale, ahí está. Establecemos conexión online. Ahí lo tenemos ya. Y vamos al holding register, al DB que hemos creado, que le hemos llamado holding register, porque aquí es donde vamos a introducir los datos que capturemos del circuito. Y vemos que de momento me da todo 0, no estamos capturando ningún dato. Me falta un último ajuste. En el caso del circuitor tengo que hacer un último ajuste. Tengo que ir a bloques de sistema, en recursos de programa, en el MB Client DB. ¿Por qué en el MB Client DB? Porque cuando insertamos la instrucción MB Client me genera una instancia MB Client DB. Entonces tengo que ir a este DB y en el MB Unit ID le tengo que decir que en vez de la FF que me va a aparecer siempre por defecto en este registro, en el caso del circuitor es el 1. Se lo ponemos y le volvemos a transferir tanto el software como el hardware, le tendría que transferir. Vale, ahí lo tenemos. Les hago la conexión para compilar hardware. Y ahora se lo transferimos. Ahí está. Entonces volvemos al holding register, establecemos conexión online y ahora sí, ahora vemos que ya estamos capturando del analizador de redes de circuitor los datos que le habíamos pedido.